El síndrome del párpado laxo se caracteriza por la laxitud de los párpados superiores, los cuales se vierten con extremada facilidad. Si bien también puede afectar y afecta a los párpados inferiores, en los cuales los signos no son una eversión, sino una ptosis, una caída del párpado inferior. Es debido sobre todo a la disminución de la elastina del tarso palpebral, y esto es debido al aumento de la actividad de las metaloproteinasas. Suele cursar con conjuntivitis papilar crónica. El paciente siente síntomas oculares inespecíficos. Es frecuente encontrar blefaroptosis. También es muy frecuente encontrar un descenso y verticalización en la posición de las pestañas del párpado superior, un ectropion del párpado inferior. El tiempo de ruptura lagrimal también se altera y existe una queratitis por exposición. Es frecuente que las cejas de estos pacientes sean muy pobladas y también puede ser frecuente encontrar hernias de la grasa orbitaria. En este síndrome existe una asociación significativa entre la facilidad para la eversión palpebral y la severidad del síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Cuando estemos delante de este síndrome, debemos buscar 5 cosas en estos pacientes: la apnea obstructiva del sueño, el glaucoma, la neuropatía óptica isquémica no arterítica, el queratocono y la oclusión venosa retiniana. El tratamiento de este síndrome es quirúrgico. El síndrome pseudosfoliativo se caracteriza por la presencia de un material blanquecino en diversas estructuras del segmento anterior del ojo, especialmente a nivel de la pupila y de la cápsula anterior del cristalino, originando una catarata. En una proporción variable de casos existe una elevación de la presión intraocular, apareciendo lo que se denomina glaucoma pseudosfoliativo. Al igual que ocurre con el glaucoma de ángulo abierto, la prevalencia de este síndrome va aumentando con la edad, siendo muy rara su aparición en personas de edad inferior a los 50 años. Esta es una enfermedad genética compleja, la cual no tiene un patrón de herencia clara conocido. Sí que se conoce un gen, que es el que principalmente está involucrado, es el llamado LOXL1, lisil oxidasa 1, que es un prerequisito indispensable pero insuficiente para que se desarrolle este síndrome, ya que depende también de la presencia de ciertos factores ambientales como la hipoxia, el estrés exudativo, las radiaciones ultravioletas, las citoquinas, etc. El gen LOLXL1 es un gen clave en el proceso llamado elastogénesis, la formación y homeostasis de las fibras elásticas. Es fundamental para el mantenimiento de las fibras elásticas de todo el cuerpo, útero, corazón, pulmones, etc. Al haber una mutación en este gen, se produce una alteración en la formación y agregación de las microfibrillas elásticas. El acúmulo de estas microfibrillas anormales, muy resistentes, se agregan y precipitan formando el material exfoliativo. Los depósitos blanquecinos se observan sobre todo en el borde de la pupila y en la cápsula anterior del cristalino, siguiendo dos anillos concéntricos característicos que corresponderían a las dos posiciones pupilares, en miosis o cierre pupilar y en midriasis o apertura pupilar. Este material pseudosfoliativo depositado no es exclusivo del globo ocular, sino que también se ha encontrado en otras zonas del cuerpo, como son las meninges, el hígado, el corazón, el pulmón, el riñón y la piel, sin que se asocie con un incremento de la mortalidad, aunque sí de la morbilidad, ya que puede asociarse a aneurisma aórtico y enfermedades cardiovasculares en general. La sustancia blanquecina también se acumula en la malla trabecular o sistemas de drenaje del humor acuoso, que es el líquido interno ocular. Por otro lado, esta malla trabecular también se halla más pigmentada, con lo cual se frena aún más la salida de humor acuoso del ojo. Por lo tanto, se alcanzan presiones muy elevadas en este síndrome. Por otro lado, el diagnóstico del glaucoma pseudosfoliativo se realizará
con las mismas exploraciones que el resto de glaucomas, es decir, la medida de presión intraocular, la observación del nervio óptico y la observación en la lámpara de hendidura de las alteraciones características de depósitos blanquecinos asociados a este síndrome. El factor desencadenante inicial es un aumento del estrés celular simultáneo a una disminución de los factores citoprotectores. Esto causa un estado proinflamatorio celular crónico que de hecho es la antesala de muchas patologías fibróticas y neurodegenerativas. Por un lado, el depósito de material exfoliativo en la malla trabecular causa un estado de hipertensión ocular y por otro lado, el aumento del estrés celular y la disminución de factores protectores celulares causan una mayor vulnerabilidad de la lámina cribosa y de las fibras del nervio óptico. Por ello, en el síndrome pseudosfoliativo se produce un glaucoma de gran severidad. Como hemos comentado, además de la base genética por alteraciones del gen LOXL1, deben interactuar unos factores ambientales. Se ha visto que la frecuencia de este síndrome aumenta en matrimonios y también al aumentar la latitud, es decir, al alejarse del Ecuador. Un país con gran prevalencia de este síndrome es Escandinavia. En nuestro país se encuentra más frecuentemente en Galicia, donde es la forma principal de glaucoma, a diferencia de otras comunidades. Otros factores ambientales asociados son las temperaturas frías, la mayor exposición a radiaciones ultravioletas y el café. Se ha visto que el consumo diario de más de 3 tazas aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad en un 66% a través de una elevación de los niveles de homocisteína que causaría una alteración de las metaloproteínasas de la malla trabecular. Los escandinavos, por lo tanto, es una población de gran riesgo de desarrollo del síndrome pseudosfoliativo, ya que cumplen todos estos criterios. Además de la base genética e historia familiar positiva, se ven ampliamente expuestos al frío, a la exposición ultravioleta, viven en un país con gran latitud respecto al Ecuador, altitud, y son los mayores consumidores de café del mundo. Por lo tanto, la historia natural del síndrome pseudosfoliativo sería que en pacientes con un sustrato genético adecuado, la interacción con factores ambientales como las radiaciones ultravioletas, la menor temperatura, la localización geográfica, etc., promovería la aparición de este síndrome en una fase preclínica inicial y poco a poco daría lugar a la aparición de estos depósitos en las estructuras oculares y sistémicas que ya podrían ser visualizadas clínicamente y que progresivamente darían lugar a las alteraciones oculares típicas de este síndrome, sobre todo la catarata y el glaucoma, y progresivamente conducirían a una alteración de la función visual. El tratamiento de las manifestaciones oculares de este síndrome es complejo, ya que suelen ser pacientes resistentes al tratamiento médico, dadas las altas presiones que se alcanzan. Generalmente se requiere un tratamiento quirúrgico de la catarata y del glaucoma del paciente. En ocasiones se realizan cirugías combinadas de catarata y de glaucoma que no están exentas de complicaciones, ya que puede haber una mayor debilidad tisular y pueden producirse complicaciones como la luxación de la lente intraocular. En conclusión, podemos decir que el síndrome pseudosfoliativo causa el depósito de microfibrillas de elastina en forma de microescamas en ciertas estructuras oculares, causando el desarrollo de cataratas y en ciertos casos también glaucoma. Este síndrome tiene una base genética, pero requiere la interacción con factores ambientales que son de tipo geográfico, ambiental y dietético, entre otros. El glaucoma pseudosfoliativo es un tipo de glaucoma severo que alcanza elevadas presiones intraoculares y daño intenso al nervio óptico. El tratamiento suele ser quirúrgico y no está exento de posibles complicaciones derivadas de la debilidad tisular causada por dicho síndrome. El edema macular quístico es un incremento en el grosor de la mácula con presencia de quistes en la zona foveal. También es conocido como edema macular cistoideo.
conocido con las siglas CME, de Cystoid Macular Edema. Normalmente también existe una rectificación del perfil foveal, con pérdida del adelgazamiento central. La OCT, tomografía de coherencia óptica, especialmente la de dominio espectral, la SD-OCT, ha permitido estudiar los distintos campos del área de los 6 milímetros centrales, centrados en la fóvea, para determinar la presencia o no de edema macular. El parámetro más comúnmente usado para medir este edema macular es el Central Subfield Macular Thickness, o lo mismo que sería el grosor macular en la subcampo central. También se ha usado el volumen macular total en los 6 milímetros centrales, medido en milímetros cúbicos. En los estudios de incidencia, se considera que existe un edema macular clínicamente significativo cuando existe un incremento de más del 10% del grosor del campo central respecto al estado previo de la mácula, además de existir una pérdida de agudeza visual asociada. Otros autores, sin embargo, consideran que el edema macular es clínicamente significativo cuando hay un incremento de más del 30% respecto al grosor macular previo. El síndrome de Irving-Gass es un edema macular quístico que acontece después de una cirugía intraocular, normalmente una cirugía de catarata, que es la cirugía más comúnmente realizada a nivel mundial, a nivel ocular. Fue descrita en el año 1953 por el Dr. Irving, pero caracterizada en 1966 por los doctores Gass y Norton. La caracterizaron mediante la angiografía fluoresceínica con la presencia de una fuga y acúmulo de contraste tanto en el área macular como en la zona peripapilar. A día de hoy, el síndrome de Irving-Gass sigue siendo la primera causa de pérdida visual tras una cirugía de cataratas sin complicaciones. Se considera que hay una incidencia de alrededor entre 1 y 2% de los pacientes intervenidos de cataratas sin complicaciones que van a sufrir este edema macular que condicionará una pérdida visual. Según estudios con tomografía de coherencia óptica, hasta un 9% de los pacientes intervenidos de cataratas sin complicaciones van a tener este tipo de edema. Y en caso de que se haya producido un síndrome de Irving-Gass en uno de los ojos, hasta el 23% de los casos van a reproducirse este edema en el segundo ojo intervenido, en el ojo contralateral. El paciente va a sufrir de pérdida de visión central, indolora, con más o menos distorsión de las imágenes y de los colores, y de una lenta progresión que afectará a la calidad visual del paciente. El pico de máxima incidencia está alrededor de las 6 semanas después de la cirugía, aunque entre 4 y 12 semanas es el periodo habitual de su presentación. Tanto en el síndrome de Irving-Gass como en cualquier otra causa de edema macular quístico, se produce un acúmulo de líquido en el tejido retiniano macular, llegándose a formar espacios quísticos en el mismo. Inicialmente, el líquido se acumula en las capas internas de la retina, especialmente en la nuclear interna formada por las células de Müller,
y a medida que va avanzando este edema se acumula en la capa plexiforme externa e incluso llegándose a desprender los fotorreceptores del epitelio pigmentario de la retina, formándose un desprendimiento neurosensorial subfoveal. Todo este proceso es debido a la rotura de la barrera hematorretiniana, que a su vez se ha producido por el acúmulo de factores inflamatorios en esta zona. ¿Cómo es posible que una cirugía del segmento anterior, como una cirugía de cataratas, llegue a provocar este trastorno inflamatorio en el área macular? Pues bien, se cree que hay una difusión de estos factores inflamatorios desde el polo anterior hasta la cavidad vítrea, llegando al área macular, especialmente porque la inflamación en el segmento anterior produce una disminución en el aclaramiento de estos factores inflamatorios, tanto a nivel de la malla trabecular como a través de la absorción por parte del cuerpo ciliar y de la coroides. Muchas son las causas del edema macular cistoideo. Aquí enumeramos la mayoría de sus causas. En primer lugar, patología vascular de la retina como la retinopatía diabética, las oclusiones venosas, degeneraciones maculares asociadas a la edad y otro tipo de vasculopatías son causa de edema macular cistoideo. Uveitis, especialmente las intermedias y posteriores, son causa de edema macular. También la patología de la interfase vitreomacular, especialmente las membranas epirretinianas. La radioterapia de cabeza y cuello puede provocar edema macular. También algunos tumores intraoculares. También algunas distrofias retinianas, como la retinosis pigmentaria. Puede ser secundario el edema macular a la toxicidad de determinados fármacos, como por ejemplo la vitamina B3, también conocida como la niacina o el ácido nicotínico. También algunos antidiabéticos orales, como la risiglitazona o pioglitazona, son responsables de edema macular. También el fingolimod, tratamiento actual de la esclerosis múltiple, puede provocarlo. Algunos antineoplásicos como taxanos, tamoxifeno, interferón también puede provocar edema macular, la cidobudina, el rituximab. También la adrenalina, incluso se han descrito casos asociados al uso de latanoprost, también antifúngicos como el fluconazol o también secundarios a toxicidad por dosis incrementadas de antibióticos como la cefuroxima, de inyección intraocular como pauta profiláctica de la endoftalmitis. Y por supuesto, el síndrome de Irving-Gass, que es un edema macular secundario a la cirugía intraocular, como hemos comentado. El diagnóstico del edema macular cistoideo y o síndrome de Irving-Gass se basa en tres pilares: el pilar clínico, el pilar angiografía fluoresceínica y el pilar OCT. Normalmente con un diagnóstico clínico de sospecha y una confirmación por OCT, hoy en día no es necesario realizar la angiografía fluoresceínica. De todas formas, vamos a hablar de los tres pilares diagnósticos. En relación a la sospecha clínica, se realiza cuando hay una pérdida de agudeza visual asociada a una patología que provoca o puede provocar este edema macular, por ejemplo, una cirugía intraocular. Normalmente el paciente no tiene dolor, aunque puede haber una cierta inflamación, fotofobia, enrojecimiento. Y normalmente en la exploración del fondo de ojo podemos ver una pérdida de la depresión foveal, una
difuminación del punto más oscuro que normalmente representa la fóvea del paciente. A nivel de angiografía fluoresceínica, en la fase inicial podemos ver una cierta dilatación de los capilares perifoveales y una fuga de contraste a través de los mismos. En la fase tardía es muy típico un patrón petaloideo y también una fuga a nivel de la papila óptica. A nivel de el OCT, o tomografía de coherencia óptica, lo que vemos es una pérdida del perfil foveal, engrosamiento de la fóvea y la presencia de quistes en las capas internas de la retina que pueden transmitirse a las capas externas, incluso provocando un desprendimiento neurosensorial de los fotorreceptores respecto al epitelio pigmentario de la retina. El síndrome de Irving-Gass se presenta con una incidencia variable en función de si el paciente presenta determinados factores de riesgo. Así, en el estudio de Chu y colaboradores, con una población de pacientes muy elevada, determinó que en unos pacientes sin factores de riesgo presentaban una incidencia de síndrome de Irving-Gass de 1,17%. Sin embargo, ante cualquier forma de retinopatía diabética, esta incidencia se multiplicaba casi por 10, ¿no? Especialmente en la retinopatía diabética proliferativa y también en la no proliferativa severa. En cuanto a la presencia, por ejemplo, de una membrana epirretiniana, existía una incidencia de 6,5%, y en patología venosa de la retina 5%, determinadas uveitis simplemente se incrementaba la incidencia a un 3,36%, el uso de prostaglandinas en forma tópica para el tratamiento del glaucoma solamente aumentaba de forma no significativa la incidencia de este edema macular. Tampoco aumentaba la incidencia la presencia de alta miopía o de degeneración macular de tipo seca. Sí que incrementaba la incidencia de Irving-Gass la presencia de una complicación intraoperatoria como una rotura de la cápsula posterior, una pérdida de humor vítreo que suponía una incidencia de Irving-Gass del 3,05%. En relación al síndrome de Irving-Gass, son factores de riesgo que incrementan la incidencia de este síndrome, de este edema macular cistoideo secundario a la cirugía, como vemos en las imágenes, complicaciones intraoperatorias como la rotura de la cápsula posterior con la colocación de una lente en sulcus o la colocación de una lente de fijación iridiana han demostrado una incidencia mucho más alta de lo habitual de edema macular. También la presencia de cualquier forma de retinopatía diabética, la presencia de hipertensión arterial, alteración en la alimentación, tabaquismo, alcoholismo, sobrepeso, también aumentan su incidencia. Es importante diferenciar el síndrome de Irving-Gass del edema macular diabético, puesto que, como hemos visto, los pacientes diabéticos tienen una mayor incidencia del síndrome de Irving-Gass tras una cirugía intraocular. Pero el edema macular puede ser simplemente una complicación de la propia retinopatía diabética, porque las hiperglicemias crónicas provocan una rotura de la barrera hematorretiniana
y es una de las causas más frecuentes de pérdida visual en pacientes con retinopatía diabética. Por tanto, debemos de hacer el diagnóstico diferencial debido a que clínicamente son muy superponibles el cuadro clínico, pueden solaparse tanto el edema macular secundario a la cirugía con el edema macular diabético de la propia retinopatía del paciente, y es importante su diagnóstico diferencial de cara al pronóstico, que es mucho mejor si se trata de un síndrome de Irving-Gass que si se trata de un edema macular diabético, y también en cuanto al plan terapéutico que debemos seguir. Debemos seguir una actitud terapéutica mucho más agresiva en caso de que se trate de un edema macular diabético, puesto que es mucho más resistente y mucho más difícil de tratar, y el pronóstico visual a largo plazo es mucho peor en el edema macular diabético respecto en el síndrome de Irving-Gass. Para el diagnóstico diferencial del síndrome de Irving-Gass y el edema macular diabético, nos basamos fundamentalmente en la OCT, o tomografía de coherencia óptica, y también en el estudio del fondo de ojo. Especialmente si vemos focos hiperreflectivos en el OCT y también si vemos la presencia de exudados duros en el fondo de ojo, nos indicará que probablemente exista un edema macular diabético como responsable de ese edema macular. El desprendimiento seroso de la mácula puede suceder en cualquiera de los dos tipos de edema macular, y especialmente en el síndrome de Irving-Gass. En relación a cuál es el mejor tratamiento para la prevención del síndrome de Irving-Gass en una cirugía intraocular como la cirugía de catarata, el ensayo clínico prospectivo multicéntrico aleatorizado promovido por la Sociedad Europea de Catarata y Cirugía Refractiva ha puesto luz en la oscuridad sobre cuál es ese mejor tratamiento. Así pues, en este estudio multicéntrico realizado entre los años 2012 y 2016 y publicado sus resultados en 2018, han establecido cuál es la mejor pauta terapéutica para prevenir el síndrome de Irving-Gass tanto en pacientes no diabéticos como en pacientes diabéticos. El PREMET, o Prevention of Macular Edema Study Report 1, es el de pacientes no diabéticos sometidos a cirugía de catarata sin complicaciones y en el que se valoró 914 ojos de 914 pacientes, un solo ojo por paciente, mientras que el PREMET Study Report 2, también publicado en 2018, en pacientes diabéticos sometidos a cirugía de catarata no complicada y sin edema macular previamente, y estudiando 213 ojos operados de cataratas de 213 pacientes, un solo ojo por paciente, la mayoría de las cuales sin signos de retinopatía diabética, todos ellos sin edema macular previo a la cirugía. En el ensayo clínico PREMET 1 de pacientes no diabéticos se aleatorizaron los 914 pacientes en 3 brazos terapéuticos. En un brazo se trataba al paciente con colirio de dexametasona 0,1% durante 4 semanas a dosis descendientes. En otro grupo terapéutico se trataba con AINE durante 2 semanas, Bromfenac 0,09% cada 12 horas. Mientras que en un tercer grupo terapéutico
se combinaban los dos colirios. Pues bien, el resultado de incidencia de edema macular a las 12 semanas después de la cirugía resultaba significativamente mejor el grupo de combinación de los dos fármacos respecto a los grupos de pacientes tratados con solamente uno de los dos fármacos. Y la conclusión principal del ensayo fue que la combinación fue superior a la monoterapia. En cuanto a los resultados del ensayo PREMED-2 en pacientes diabéticos sin edema macular previo, se aleatorizaron los 214 pacientes en 4 grupos terapéuticos. Uno de ellos solamente recibía tratamiento tópico combinado de dexametasona y AINE tópico. En un segundo grupo se asociaba el tratamiento combinado tópico más una inyección de bevacizumab, un antivascular endothelial growth factor intravítreo. En un tercer grupo terapéutico se combinaba el tratamiento tópico de dexametasona y bromfenac con una inyección subconjuntival de triamcinolona. Y en un cuarto grupo terapéutico se asociaba el tratamiento tópico con dexametasona y bromfenac con una inyección intravítrea de bevacizumab y una inyección subconjuntival de triamcinolona. Pues bien, se determinó que de los 4 grupos terapéuticos, los grupos que llevaban triamcinolona subconjuntival eran los que no presentaron ni un único caso de edema macular clínicamente significativo y son los que tenían un grosor macular central menor. Bien es cierto que también eran los que presentaban una tensión intraocular significativamente más elevada que los otros grupos. En el grupo tratado con bevacizumab intravítreo sin triamcinolona no se demostró ningún efecto significativo preventivo respecto a la incidencia de síndrome de Irving-Gass. Y por tanto, como conclusión, en los pacientes diabéticos, el tratamiento con un mejor coste-efectividad es sin duda el uso de triamcinolona subconjuntival. Una vez establecido el diagnóstico de edema macular cistoideo clínicamente significativo, debemos de tratar este cuadro clínico. En caso de que se trate de un síndrome de Irving-Gass, se produce en la mayoría de los casos una resolución espontánea. Es un cuadro autolimitado, aunque la presencia de AINE tópico siempre debe ser mandatorio. En casos de que el tratamiento no sea suficiente para autolimitarse el síndrome de Irving-Gass, la terapia intravítrea o periocular con corticoides o antivascular endothelial growth factor es la segunda línea terapéutica. Y en casos resistentes a este tratamiento se han venido usando un láser micropulsado subumbral que también ha demostrado buenos resultados. A pesar de estas líneas terapéuticas, existe un 8,4% de estos edemas maculares clínicamente significativos que duran más de 6 meses, lo que se considera que hay una cronificación de este edema macular.
Y también está descrito que aunque el edema macular se resuelva y se autolimite, existe un porcentaje de 26% de los pacientes cuya agudeza visual final es inferior a la unidad a pesar de la completa resolución del edema macular, y se cree que es debido a la alteración de los fotorreceptores por un cierto desprendimiento de los mismos respecto al epitelio pigmentario. En cuanto a el edema macular diabético, sí que la primera línea terapéutica son los antivascular endothelial growth factor, aunque 1 de cada 3 casos no responde adecuadamente. En estos casos, la segunda línea terapéutica son los corticoides intravítreos, normalmente un implante de dexametasona intravítrea, que tienen una mejor respuesta si hay focos hiperreflectantes, si hay una disrupción de capas retinianas, quistes en la retina externa. En algunos casos es necesario realizar una vitrectomía pars plana en caso de que exista tracción vitreomacular, y en casos resistentes también puede responder a una fotocoagulación a nivel de la mácula. Existen unos factores predictores sobre la respuesta al tratamiento en caso de edema macular diabético. Uno es la agudeza visual con corrección inicial. Cuanto peor es esa agudeza visual, peor será la respuesta al tratamiento. También, en caso de tener el paciente un perfil inflamatorio en humor acuoso, de factores inflamatorios elevados o de factores de crecimiento del endotelio vascular a niveles bajos o normales, en estos casos es mucho mejor emplear corticoides que no terapia antiangiogénica. En caso de existir fugas severas en la angiografía fluoresceínica, el pronóstico es mucho peor en cuanto a la respuesta terapéutica, y también en caso de que exista un grosor macular muy elevado en la OCT, el resultado terapéutico también acostumbrará a ser peor. A modo de resumen, en relación al edema macular cistoideo o edema macular quístico, decir de que se trata de un engrosamiento de la mácula asociado a la presencia de quistes intrarretinianos, cuya causa fisiopatológica principal es la inflamación, y el paciente experimenta una pérdida de agudeza visual clínicamente significativa y limitante de su calidad de vida. Diferenciamos entre el síndrome de Irving-Gass, cuando es secundario el edema a la inflamación generada por la cirugía intraocular, especialmente la cirugía de catarata, y debemos de diferenciarlo del edema macular diabético secundario a la retinopatía diabética que puede tener el paciente. El diagnóstico se basa en la historia clínica, pero también en pruebas complementarias, especialmente el OCT, y puede ser necesario también, en algunas situaciones, la angiografía fluoresceínica. En relación al diagnóstico diferencial mediante OCT del síndrome de Irving-Gass y del edema macular diabético, decir que en el síndrome de Irving-Gass se acumula el líquido intrarretinianamente y también puede haber un desprendimiento de los fotorreceptores respecto al epitelio pigmentario, es decir, un acúmulo de líquido subretiniano. En el edema macular diabético también puede existir este acúmulo subretiniano, pero destacan especialmente los
focos hiperreflectantes y los exudados duros en el fondo de ojo. Y en cuanto a la prevención quirúrgica en caso de cirugía de cataratas, es importante en los pacientes diabéticos el uso de corticoides conjuntivales y en los pacientes no diabéticos el uso de AINES tópicos asociados a la dexametasona tópica. En este vídeo vamos a comentar cómo podemos ver en el OCT el síndrome de tracción vitreomacular, también conocido como síndrome de adhesión vitreomacular sintomática. Y lo haremos, como hemos dicho, viendo un OCT a partir del ejemplo de un caso clínico. En el OCT vemos como la hialoides posterior se encuentra parcialmente desprendida y al llegar a la zona macular hay una adhesión fuerte que provoca tracción de la zona macular. Esto altera morfológicamente la zona y vemos un engrosamiento con pérdida del perfil foveolar, tracción sobre la limitante interna y edema macular quístico. Esta imagen es la que constituiría el síndrome de tracción vitreomacular o síndrome de adhesión vitreomacular sintomática. Este síndrome se definiría como un trastorno potencialmente significativo visualmente en la interfaz vitreoretiniana, caracterizado por un desprendimiento vítreo posterior incompleto con el vítreo persistentemente adherido y que ejerce una tracción permanente sobre la mácula, produciendo alteraciones morfológicas y la consiguiente disminución de la agudeza visual. Normalmente la hialoides posterior está aposicionada, no adherida sobre la superficie interna retiniana, en concreto sobre la membrana limitante interna. Y aunque no esté adherida, sí que existen unas zonas en las cuales la hialoides tiene una mayor adherencia, una adherencia fisiológica. Una de estas áreas es el área de Marteggiani, que es la unión posterior del vítreo a la papila del nervio óptico y que fue descrita por Marteggiani en 1814. En el desprendimiento de vítreo posterior, este área puede ser visible en la oftalmoscopía dando el signo del anillo de Weiss o del reflejo arciforme de Weiss, en el caso de que el anillo sea incompleto. De hecho, este signo es patognomónico de desprendimiento de vítreo posterior. Otra zona de adherencia fisiológica fuerte es la base de vítreo. Y también en la zona macular puede existir una mayor adherencia de tipo fisiológico, pero suele ser de menor intensidad que las anteriores, y se desprende con facilidad cuando se produce el desprendimiento vítreo posterior. Pero es en los casos en los cuales esta adherencia fisiológica es mayor en los que se va a producir el síndrome de tracción vitreomacular. Aparte de estas adherencias fisiológicas, podemos encontrar una serie de adherencias patológicas en algunos casos, generalmente asociadas a áreas de degeneración vitreoretiniana, como puede ser la degeneración retiniana periférica en empalizada. Estas zonas son lesiones predisponentes de desprendimiento de retina, pues se asocian adherencias vitreoretinianas patológicas mayores con degeneraciones o lesiones retinianas que hacen que la retina en esta zona sea más frágil. En estas áreas tenemos el cóctel de una mayor tracción vitreoretiniana junto con una debilidad, una alteración estructural de la retina, que hace que estas zonas sean lesiones predisponentes del desprendimiento de retina. Si recapitulamos, estamos enfrente de un caso clínico de un paciente que está sufriendo un desprendimiento de vítreo posterior, que la hialoides posterior se halla parcialmente desprendida y que existen unas adherencias importantes vitreoretinianas en la zona macular. Estas adherencias me están produciendo tracción que produce alteración morfológica que podemos ver de forma clara en la tomografía de coherencia óptica.
De hecho, el avance de la tomografía de coherencia óptica nos está permitiendo conocer qué está ocurriendo en la interfase vitreoretiniana y comprender mejor la patogenia de este síndrome. ¿Cuál es la clínica? ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? El principal síntoma es la disminución de la agudeza visual. También el paciente puede manifestar metamorfopsia, micropsia, fotopsias y miodesopsia. Las complicaciones del desprendimiento de vítreo posterior son raras, pero pueden llegar a afectar a un 15% de las personas con desprendimiento de vítreo posterior. Si se ha producido un síndrome de tracción vitreomacular, ¿cuáles son sus complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones propias de este síndrome? La primera, el edema macular quístico, que puede evolucionar hacia el agujero macular, tanto lamelar como de espesor completo. También nos puede producir una retinosquisis macular, una foveosquisis. Y también se han descrito desprendimientos de retina traccionales maculares. En algunas ocasiones podemos encontrar asociada una membrana epirretiniana macular y los desgarros retinianos, que son una de las complicaciones del desprendimiento de vítreo posterior. En cuanto al tratamiento, la primera opción es un tratamiento expectante, la observación, ya que en muchos casos el síndrome de tracción vitreomacular se resuelve espontáneamente. Otra opción es la vitrectomía, mediante cirugía eliminar esta tracción vitreoretiniana. La tercera opción sería una opción médica, sería la administración mediante inyección única intravítrea de ocriplasmina. La ocriplasmina ejerce una actividad proteolítica frente a los componentes proteicos del cuerpo vítreo y de la interfase vitreoretiniana, generalmente sobre la laminina, la fibronectina y el colágeno. Y tiene el objeto de disolver la matriz proteica responsable de la adherencia vitreomacular anómala. Otra indicación terapéutica descrita es la vitreolisis neumática, que consiste en inyectar en la cámara vítrea una pequeña burbuja de gas y posteriormente el paciente hará un tratamiento postural en decúbito prono para intentar que la burbuja de gas rompa la adherencia entre el vítreo y la mácula. Muchas gracias por vuestra atención.